sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con mil pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Quiero saludarles a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente nos reencontramos en esta hora. Gracias por darnos la oportunidad de compartir juntos el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en esta hora. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tener una palabra de oración nuevamente para así tener la oportunidad de invitar al Espíritu Santo en nuestro medio para que Él sea el Maestro y nos enseñe a través de su palabra en estos momentos. Padre Celestial, quiero darle las gracias nuevamente por darme la oportunidad de presentar este mensaje tan importante para este tiempo del fin. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder presentar su palabra en esta hora. Pido su bendición, pido que el Espíritu Santo nos ayude a entender este mensaje y podamos verdaderamente entender su palabra y esta profecía que hemos de seguir estudiando en esta noche. Gracias por su palabra, gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Esperamos que usted nos ayude y nos dé sabiduría de lo alto para darnos cuenta que las Sagradas Escrituras es un libro inspirado por Dios y es un libro maravilloso que podemos confiar en él completamente. Invitamos la presencia de su Santo Espíritu. Oramos por las personas, nuestros queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando en estos momentos, donde quiera que nos estén sintonizando, bien sea localmente o en cualquier estado de esta gran nación de Norteamérica o en cualquier otro país del mundo. También le pedimos una bendición por cada uno de ellos, para que el Espíritu de Dios también les abra su entendimiento para que puedan entender este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido y le doy las gracias, Padre. Amén, Señor. Me da mucho gusto de saludarles una vez más, queridos hermanos y hermanas. Este es el programa Estudiando Juntos la Biblia, que sale en vivo todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por nuestras tres plataformas: El Fuerte Clamor en YouTube y el Ministerio El Fuerte Clamor en Facebook. Y también por nuestra tercera plataforma, que es nuestro nuevo canal de nuestra iglesia local, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Si usted todavía no se ha suscrito a este canal, yo le exhorto de que se suscriba entrando allí a nuestro canal. Recuerde, El Heraldo del Tercer Ángel. Lo único que usted tiene que hacer es presionar allí la palabra suscribirse o subscribe, como sale a veces en inglés, y recuerde de activar tocando la campanita todas las notificaciones. De esa manera usted recibirá una notificación cada vez que este canal esté presentando esta señal en vivo o cada vez que se suba un tema nuevo a nuestro canal. Recuerden de compartir estas tres plataformas con personas que usted conozca, personas que son allegadas a usted, familiares, amistades, compañeros de trabajo, vecinos, en fin. De esa manera nosotros podemos seguir predicando este evangelio a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Y usted forma parte en la predicación de este evangelio, compartiendo estos mensajes con las almas que están allá afuera, que no conocen estas grandes verdades.
En esta hora nuevamente me da mucho gusto de saludarles donde quiera que se encuentren en estos momentos. Quiero agradecerles por su apoyo a este ministerio, a esta programación. Quiero decirles y pedirles de todo corazón que siempre me lleven en sus oraciones, lleven este ministerio en sus oraciones para que estos mensajes puedan seguir saliendo al aire y este mensaje del Evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14 pueda seguir predicándose a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden siempre de orar por estos mensajes, queridos hermanos y hermanas, para que así las almas que los han de ver a través de estas plataformas, a través de las redes sociales, puedan tener una conversión genuina en sus corazones y puedan conocer a Cristo como su Salvador personal. Recuerden que nosotros tal vez en esta tierra no sabremos nunca del impacto que han hecho estos mensajes en los corazones de muchas personas a nivel mundial, pero en el reino de los cielos, si por la gracia de Cristo Jesús estaremos allí un día, vamos a conocer tal vez personas que escucharon estos mensajes aquí en esta tierra y que tal vez vivían en otros países del mundo, que nunca los conocimos aquí en esta tierra y que tal vez se nos van a acercar a nosotros y nos van a decir: gracias, hermanos, por haber compartido esos mensajes, por haberme enviado este mensaje, por haberme enviado este enlace de estos programas. Gracias a estos mensajes yo conocí la verdad y por eso estoy aquí. O sea, van a haber grandes sorpresas en el reino de los cielos. Así que, hermanos, no dejemos de compartir estos mensajes con personas que conozcamos, con personas allegadas a nosotros. No importa que lo rechacen, allá pues Dios les pedirá cuenta a ellos. Solamente usted cumpla con el deber de compartir estos mensajes, de enviárselo a las personas, familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, amistades, en fin. Y si ellos los aceptan, gloria a Dios por eso. Si lo rechazan, pues ya ellos tendrán que darle cuenta a Dios en el día del juicio. Bien, en esta hora vamos a entrar de lleno a la presentación. Recuerden de este tema. Acuérdense que empezamos el viernes pasado una serie nueva que la titulamos, es el nombre de la serie. Recuerden, La Mujer y el Dragón. Como ustedes ven ahí en pantalla, ustedes ven el título de esta serie, La Mujer y el Dragón. Esta profecía extraordinaria está basada específicamente en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Bien, vamos entonces, no sé si el señor director podría agrandar un poquito la imagen. Hay una, creo que se está viendo, no sé si estará viendo completa, pero bien. Vamos entonces a seguir adelante. Hoy vamos a tocar la parte número 2 del tema que comencé la semana pasada, que lleva como título Descifrando los símbolos, parte número 2. Recuerden, queridos hermanos, quiero recordarles de que esto es una profecía bíblica y todo lo que nosotros vemos en estas profecías son símbolos, y es por eso que muchas personas se desaniman y a veces van de sus líderes religiosos y le piden: pastor, no entiendo esto, explíqueme. A veces muchos de los ministros o líderes religiosos le dicen: no se preocupe por estudiar el libro Apocalipsis, eso nadie lo entiende, esos son símbolos muy raros y muy misteriosos. Preocúpese mejor por estudiar los evangelios que hablan de la vida de Jesús. Pero nosotros tenemos que entender, porque toda palabra, dice el apóstol Pablo, escribiéndola a Timoteo, dice que toda escritura fue inspirada por Dios y fue útil o es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios, no solamente una porción de las Sagradas Escrituras. Y recuerde que en el tema número 1 de esta serie que comenzamos el viernes pasado, leímos Apocalipsis capítulo 1, comenzando en el versículo 1, que habla de la revelación de Jesucristo. O sea, podemos darnos cuenta de que el libro de Apocalipsis no es un libro cerrado, ya lo vimos, o sellado, ya lo vimos en el tema anterior. Si usted no está sintonizando por primera vez, tal vez en esta hora, yo le exhorto que entre a nuestros canales o a nuestras 3 plataformas y busque el tema de la semana pasada, La Mujer y el Dragón, Descifrando los símbolos, parte número 1. El libro que sí fue sellado
fue la porción de la profecía del libro de Daniel que tiene que ver con el tiempo del fin. Pero el libro de Apocalipsis, Dios a través de su ángel le dice a Juan: no cierres las palabras de esta profecía. O sea que el libro de Apocalipsis, en vez de ser un libro sellado o misterioso o cerrado, es una revelación, es un libro abierto para que todos nosotros podamos entender. Ahí ustedes lo ven en pantalla. El libro de Apocalipsis no es un libro sellado, sino un libro abierto. Muy importante. Bien, vamos a entrar de lleno leyendo esos textos que aparecen allí en pantalla. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, que nos dice así el Señor en su palabra. Tenemos también la palabra profética. Oigan bien cómo Pedro, el apóstol Pedro, habla de la palabra profética, o sea, de la profecía bíblica. Dice que es segura, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así igual que cuando usted está en un lugar oscuro, cuando yo estoy en un lugar oscuro, tenemos que estar mirando la luz, porque la luz nos va a alumbrar el camino o nos va a alumbrar el lugar donde nosotros estamos. Y dice que debemos estar atentos, dice ese texto allí claramente, debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, o sea, atentos a la palabra profética. ¿Y cómo termina el versículo 21? O sigue diciendo el versículo 19 de segunda de Pedro 1. Dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 de segunda de Pedro, ¿qué nos dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, ¿qué nos está diciendo la Biblia allí? Nos está diciendo que nosotros no le podemos dar la interpretación nuestra a la profecía bíblica como muchos pretenden darle la interpretación, que lo estudiamos en el tema anterior. Muchos enseñan hoy que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Eso es darle una interpretación privada, o sea, una interpretación que yo crea que es así, pero no. Nosotros tenemos que darle a la profecía bíblica la interpretación de acuerdo a la Escritura. Sigue diciendo allí el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que podemos darnos cuenta que es maravilloso. La profecía bíblica fue inspirada por Dios. Es como el reloj de Dios para nosotros, que nos dice los desarrollos o los sucesos que han de tomar en el tiempo del fin. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20. Ahora el apóstol Pablo nos da un consejo. ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol Pablo? No menospreciéis las profecías. Qué interesante ese versículo. Muchas personas hoy no quieren hablar de las profecías bíblicas en sus iglesias. Yo le hago una pregunta a usted, querido hermano y hermana. Tal vez que usted acostumbra a visitar su iglesia cada semana o cada fin de semana. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje basado en la profecía bíblica? ¿Se predica a menudo las profecías bíblicas en su iglesia a la cual usted asiste? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó del pastor o del líder de su iglesia hablar de la profecía bíblica? La palabra de Dios nos dice claramente en este texto que acabo de citarles, 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. Bueno, vamos a ver una nota que aparece ahí en pantalla. Cada vez que usted vean ese asterisco, esas son notas que yo voy poniendo allí para que vayamos entendiendo el tema. En nuestro estudio de hoy seguiremos estudiando la profecía bíblica que se encuentra contenida en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Recuerda, ahí vamos a estar un par de semanas más con el favor y la ayuda de Dios en estudiando esta profecía a cabalidad. El Señor dirige nuestra vista al rollo profético que se cumple paso por paso. Es por eso que debemos seguir el consejo bíblico concerniente a la profecía bíblica como acabamos de leer.
el estar atentos a ella, como decía el apóstol Pedro, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es mi deseo y oración que el Espíritu Santo pueda abrir vuestras mentes para poder comprender su palabra profética para este tiempo del fin. El profeta Daniel escribió en Daniel capítulo 12 y el versículo 10, los entendidos comprenderán. Así que pidámosle al Señor en esta hora que tanto ustedes como yo nos dé espíritu de sabiduría y entendimiento para poder comprender esta maravillosa profecía bíblica. Bueno, vamos a recordar lo que estudiamos la semana pasada a manera de repaso, así como un maestro cuando da una clase en la escuela, al día siguiente o la semana siguiente repasa lo que ha abordado durante varios días con sus estudiantes. Dice de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 1, ustedes lo ven ahí en pantalla, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 1, ahí ustedes ven los 5 símbolos que estudiamos en el tema anterior. El primero, Juan ve una gran señal, ¿dónde? En el cielo, no en la tierra, en el cielo. Número 2, ve a una mujer. Número 3, vestida del sol. Número 4, la luna debajo de sus pies. Y número 5, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Le voy a pedir al señor director que deje esa imagen allí por unos segundos, mientras yo hago un pequeño paréntesis, por favor. Fíjense que Juan, el que escribió el libro Apocalipsis, fue el discípulo amado, quien recibió a María como su madre el día que Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Ustedes lo han leído en los evangelios. Jesús miró a Juan, miró a María, que estaban allí los dos al lado de la cruz, y Jesús le dijo a Juan, hijo, he ahí tu madre, y le dijo a su madre, madre, he ahí tu hijo. Y dice la palabra de Dios que desde ese mismo día Juan recibió a María en su casa. O sea, Juan conocía muy bien a María, la madre de Jesús. Y si ustedes notan en el versículo 1 de Apocalipsis 12, Juan, que vivió prácticamente hasta el día que María murió, vivió con ella en su hogar, la conoció también mejor que quizás cualquiera de los otros discípulos de Cristo. Y fíjense, algo muy importante que no resalté la semana pasada, pero hoy lo voy a resaltar. Ustedes están viendo ahí el versículo 1 en pantalla. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Fíjense que Juan en ningún momento dijo, apareció en el cielo una gran señal, la madre de mi Salvador y Señor Jesucristo, María, a quien yo conozco muy bien. No, Juan no escribió eso. ¿Por qué Juan no escribió eso, queridos hermanos y hermanas? Porque simplemente esa mujer que Juan está viendo allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, en términos simbólicos, no es María la que fue madre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, porque de lo contrario, Juan hubiese gritado de gozo y alegría al ver tal vez la supuesta madre de Jesús, pero no es así, queridos hermanos. Es importante que nosotros notemos eso, por favor. En nuestro estudio de la semana pasada, comenzamos a sentar bases bíblicas en relación al significado de cada símbolo representado en esta profecía contenida en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. El tema central de esta profecía es la lucha entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Dicha lucha comenzó en el cielo y luego se trasladó a esta tierra y lleva ya un periodo de casi 6,000 años. O sea, 6,000 años de conflicto, 6,000 años de pecado prácticamente en esta tierra, si ustedes no lo sabían. Pudimos también ver que la mujer descrita por Juan el revelador es símbolo de la iglesia de Cristo y no es, recalco y lo digo una y otra vez, no es la Virgen María como muchos pretenden enseñar. Y hoy vamos a ver más adelante, casi al final de este tema,
de que Satanás sigue queriendo sembrar esta falsa enseñanza en la mente de las personas de esta tierra. Esta mujer o iglesia estaba revestida del sol, o sea, de la justicia de Cristo, que se refleja solo por medio del poder del Evangelio en la vida del que lo recibe. Hoy continuaremos a la luz de las Escrituras, por supuesto, descifrando cada uno de esos símbolos contenidos en esta profecía. Vamos entonces a seguir más adelante. Vamos al símbolo número 6. La semana pasada estudiamos 5 de esos primeros 5 símbolos de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Hoy vamos a ver el siguiente símbolo. Dice que la mujer estaba encinta. ¿Cómo estaba la mujer que ve Juan? Estaba encinta. Por eso es que muchas personas deducen que es la Virgen María. Pero vamos a ver qué significa. Recuerden que todos estos son símbolos y tenemos que descifrar estos símbolos a la luz, no lo que dice un catecismo, no lo que dice un libro publicado por determinado autor católico, apostólico y romano, no lo que diga determinada enciclopedia. Tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su propia intérprete. Bien, la mujer estaba encinta. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 2. Pasemos a Apocalipsis 12:2. Dice, y estando encinta, recuerden que lo que yo pongo entre corchetes, queridos hermanos y hermanas, y lo pongo en cursiva, es agregado por este servidor para que usted sepa de quién está hablando el texto. Y estando encinta, o sea la mujer que representa a la iglesia, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahí podemos darnos cuenta, otro símbolo más, el número 6, que esta mujer, que ya sabemos que representa a la iglesia y no a la Virgen María, estaba encinta. ¿Qué significa eso? Usted dirá, pero ¿cómo es posible que una iglesia pueda estar encinta? La que estuvo encinta fue la Virgen María y usted no me lo puede negar. Vamos a ver, recuerden que estos son símbolos y tenemos que interpretarlos. Esa terminología bíblica simbólica tenemos que interpretarla con la Escritura. Encinta, ¿qué significa la palabra encinta? Yo la busqué en el diccionario de la Real Academia Española.com y dice mujer que está embarazada. Eso es lo que significa estar encinta, mujer que está embarazada. Bien, los versos 1 y 2 de Apocalipsis 12 abarcan un periodo de la iglesia que comienza precisamente al inicio de la era cristiana, o sea, cuando la iglesia esperaba anhelosamente el advenimiento del Mesías, tal y como estaba profetizado en todos los profetas del Antiguo Testamento y que se extiende hasta el pleno establecimiento de la iglesia evangélica con su corona de 12 apóstoles. O sea, eso era lo que esperaba el mundo, así como una mujer que está encinta anhela dar a luz y dar a luz a un hermoso bebé. Bien, vamos al libro de Lucas. Esta era la esperanza de la iglesia desde que fue dada esa promesa por primera vez en el jardín del Edén. Lucas capítulo 2, versículo 25, versículo 26, versículo 38. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, también esperaba la consolación de Israel. No solamente Simeón, sino todo el pueblo de Israel, todas esas generaciones anteriores, todos los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, en fin, de esa generación, de ese linaje que se le había prometido que iba a venir el Mesías. Todos anhelaban que llegara el Mesías, y dice que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, este hombre que se llamaba Simeón, que tenía dos características muy importantes, dice el versículo 25, era justo y piadoso, o sea, vivía una vida de obediencia, de justicia. Versículo 26, estoy leyendo, recuerden, Lucas capítulo 2, usted lo ve en pantalla. Y le había sido revelado, oigan bien,
por el Espíritu Santo le revela a las personas que están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios lo que Dios desea para ellas. Dice que le reveló el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Versículo 38, está hablando de otro personaje. Esta era Ana la profetisa, que se encontraba también allí en el templo. Esto toma ocasión cuando llegaron los padres de Jesús, José y María, vinieron a presentar al bebé al Señor, no a bautizarlo. Recuerden que Jesús no fue bautizado cuando era un bebé, porque el bautismo infantil no es aprobado por la palabra de Dios. Los niños, cuando están recién nacidos, los padres los vienen y los presentan ante el Señor. Recuerden que Jesús se bautizó cuando tenía casi 30 años de edad. O sea, era un adulto prácticamente. Volvamos al versículo 38 de Lucas 2. Dice, esta, o sea, Ana la profetisa, por eso yo lo pongo ahí entre corchetes para que usted sepa de quién está hablando. Dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, o sea, el niño de María y de José, que habían venido a traerlo, a presentarlo al templo. Dice que hablaba del niño a todos los que esperaban, ¿qué cosa? La redención en Jerusalén. O sea, podemos ver claramente, vean esos textos ahí en pantalla por unos segundos, queridos hermanos y hermanas. Vemos dos personajes allí en ese cuadro. Vemos a Simeón, número 1, que esperaba la consolación de Israel. Vemos a Ana la profetisa, que también esperaba la aparición de ese niño. Y vemos que todos los judíos, prácticamente todos los israelitas, esperaban la redención en Jerusalén. Muy interesante, todos estaban esperando. La iglesia, en otras palabras, anhelaba la llegada de ¿quién? Del Mesías. Dicha promesa fue dada a la primera iglesia del Edén, o sea, a Adán y a Eva, cuando el pecado entró en el mundo. Por casi 4000 años, la mujer, recuerden, la iglesia esperaba el cumplimiento de Génesis 3:15. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Recuerden, hermanos, que yo pongo esto entre corchetes para que ustedes sepan, que entiendan mejor el texto. Dice, y pondré enemistad. Esto fue prácticamente la sentencia que Dios le dio a Satanás por haber tentado a nuestros primeros padres, y ellos cedieron a las tentaciones de Satanás, y también a Eva por haber cedido y haber desobedecido a Dios, tanto a Adán como a Eva. Dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, Satanás, y la mujer. ¿Cuál era la mujer? Eva, que cayó tristemente y cedió a la tentación de Satanás. Y entre tu simiente, o sea, la simiente significa la descendencia de Satanás, equivale a quién? A los pecadores. Y a la simiente suya, recuerden, yo lo subrayo, la simiente suya, o sea, la descendencia de la mujer, que es Cristo en primera instancia y también la iglesia. ¿Qué iba a ser la simiente de la mujer cuando llegara a esta tierra? Esta te herirá en la cabeza, o sea, Cristo, la simiente de la verdadera iglesia, le quitaría el reino de la muerte a Satanás. Y tú, o sea, Satanás, le herirás en el calcañar. Esto tomó lugar cuando Jesús es herido por Satanás en el Calvario. Satanás, queridos hermanos y hermanas, que había escuchado la profecía de Génesis 3:15 en el Edén con relación al Mesías que iba a venir y que pisaría su cabeza, o sea, pondría fin a su reino de la muerte, anhelaba que el Mesías llegase. ¿Para qué? Para tratar de impedir que lograra su objetivo, o sea, el salvar a la raza humana del pecado y de la muerte eterna. Satanás sabía que cuando viniera el Mesías le iba a quitar el reino de la muerte, le iba a pisar la cabeza, o sea, le iba a propinar una herida de muerte. Muy interesante. La palabra hebrea para simiente, de acuerdo a Génesis 3:15, ya lo leímos, es Sera. Muy interesante.
Dice, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Y va a haber una guerra entre la descendencia de la mujer, que es la iglesia, y Cristo, que iba a ser la descendencia de esa mujer, y entre la simiente de Satanás, que son los hijos de rebelión o desobediencia, dirigidos por el archienemigo, por supuesto, Satanás. Pero esa palabra simiente, Génesis 3:15, preste mucha atención, en hebreo sera, significa, oigan bien, número 1, semilla. Número 2, simiente. Número 3, descendencia. ¿Qué más significa? Genealogía. Lo pongo en cursiva para que ustedes entiendan. Genealogía, linaje, semen o semilla del hombre, hijos o retoño. Qué interesante esa palabra. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras hebreas, número 2233, páginas 447 y 448. Recuerden esa palabra genealogía, la simiente de la mujer, la genealogía de la mujer, el linaje de esa mujer iba a herir la cabeza de la serpiente. ¿Quién sería la simiente de la mujer que vendría a esta tierra y pisaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas. El libro de Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos dice claramente quién iba a ser esa simiente, la mujer que iba a venir. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahí está la palabra sera en hebreo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿qué? ¿Quién iba a ser esa simiente? La cual es Cristo. Gloria a Dios, que la simiente, la mujer, vino a esta tierra y le pisó la cabeza a Satanás. Lo derrotó cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios, queridos hermanos y hermanas, le recuerda a Abraham, al patriarca Abraham, la promesa de la simiente que vendría a la tierra. Oigan bien, esta fue una promesa maravillosa a este fiel siervo de Dios, a este patriarca que se llamó Abraham. Vamos a ver qué promesa Dios le dio a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18, ahí aparece la misma palabra sera de Génesis 3:15. Dice, en tu simiente, está hablando de la simiente de Abraham ahora, la descendencia de esa mujer. Recuerden que la madre de toda la raza humana prácticamente fue Eva. El padre de la raza humana fue Adán. Pero recuerden, Abraham era descendiente de ese linaje. Entonces Dios llama a este siervo que se llamó Abraham, el padre de Isaac, el abuelo de Jacob. Recuerden, en tu simiente, Sera, serán benditas ¿cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, Abraham fue llamado, fue escogido por Dios. ¿Por qué? Porque él oyó la voz de Dios. Bien, vamos a Génesis capítulo 26, versículo 4. ¿Qué nos dice? Multiplicaré tu descendencia. Ahí está nuevamente la palabra Sera, la misma palabra de Génesis 3:15. Ven como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia, Sera, todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, o sea, tu descendencia, Sera. Ahí está nuevamente. 3 veces aparece la palabra Sera en el Génesis capítulo 26, versículo 4 diría. O sea, queridos hermanos, Dios iba a levantar un linaje en esta tierra que iba a ser de bendición, iba a llevar el mensaje de salvación, y de ese linaje iba a venir ¿qué? El Mesías, la simiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de Satanás. O sea, nuestro Salvador Jesucristo. Sigamos leyendo, por favor. ¿Por qué serían benditas todas las naciones de la tierra con la llegada del Mesías, que sería la simiente de la mujer?
Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Noten bien, esta es una promesa. Isaías 49, versículo 6. Mire el privilegio que Dios le dio a esa simiente de Abraham, que llegó a ser posteriormente la nación de Israel. Dice Isaías 49, 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Jacob, recuerden, yo lo pongo entre corchetes, era el nieto de Abraham. Y para que restaures el remanente de Israel. Ahí está hablando de Israel, de la nación de Israel. También te di por luz de las naciones. Oigan bien, ¿cuál fue el trabajo que Dios le dio a Israel? Que fuera luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, así como Dios le dijo a Abraham, para que tú seas bendición a todas las naciones de la tierra, esa simiente de Abraham que llegó a ser el pueblo de Israel, Dios lo levantó en esta tierra para que llevaran la salvación, o sea, el mensaje de salvación al mundo entero. Tristemente, el pueblo de Israel no cumplió con ese cometido. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando habla de salvación. ¿De qué está hablando la Biblia? El apóstol Pablo lo aclaró en ese texto. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿De qué está hablando Pablo? Del evangelio. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Qué leíamos en Isaías anteriormente? Que Dios había levantado a la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que fueran luz y para que fueran salvación a todas las naciones de la tierra. Ahora estamos viendo que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A cuántos, hermanos? ¿Solo a los judíos? Dice, a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque la salvación vino primero para los judíos. Ellos lo rechazaron al Mesías, pero agrega el apóstol Pablo en el versículo 16, la última parte, y también al griego, o sea, los no judíos, o sea, para todo el mundo, o sea, el mundo gentil. Entre esas personas, entre ese grupo, estamos ustedes y este servidor quien les habla. Juan capítulo 12, versículo 46, que dice, yo, la luz, he venido al mundo. ¿Quién era la luz? Cristo Jesús. Por eso esa mujer de Apocalipsis 12:1 estaba vestida del sol. Y ya vimos la semana pasada que el sol es igual a ¿qué? A luz. O sea, esa mujer que es la iglesia, esa descendencia de la mujer que era Eva, estaba esperando la venida del Mesías. Por eso dice que estaba deseando y anhelando con dolores de parto la llegada del que iba a pisar la cabeza de la serpiente, que era Satanás. Dice, yo, la luz, he venido al mundo. Ya había venido Jesús y los israelitas no se dieron cuenta de eso, los judíos no se dieron cuenta, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en ¿qué? En tinieblas. Bien, ustedes ven ahí esa imagen en pantalla. Eso toma lugar cuando Cristo prácticamente está comenzando su ministerio aquí en esta tierra, después de que fue bautizado en el río Jordán y después de que salió del desierto de la tentación. Después empieza a predicar, y uno de los primeros lugares donde Jesús comienza a anunciar el evangelio es precisamente en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado. Por eso las personas de Nazaret lo conocían, por eso lo rechazaron, porque ellos creían que Jesús era de Nazaret y se les había enseñado que el Mesías había de nacer en Belén. Y efectivamente Jesús nació en Belén, no en Nazaret. Jesús anuncia en la sinagoga de Nazaret el comienzo de su obra de salvación. O sea, la simiente de la mujer había venido, queridos hermanos y hermanas. Isaías 42, volvamos a Isaías 42, esto es una profecía mesiánica, maravillosa profecía, presten mucha atención. Isaías 42, versículos 6 y 7, ¿qué nos dice? Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Recuerdan que Isaías 49:6 dice que el pueblo de Israel iba a ser llamado para hacer luz de salvación a todo el mundo. Versículo 7 de Isaías 42, ¿qué nos dice? Para que abran los ojos de los ciegos. O sea, esta era la obra que iba a hacer primeramente el pueblo de Israel, pero no lo hizo, fracasó. Por eso Dios tuvo que enviar a su hijo,
al Mesías. Dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, sacar de la cárcel a los presos se refiere a los que estaban presos o cautivos, por supuesto, en el pecado. Aquellos que estaban ciegos por el príncipe de este mundo, o sea, por Satanás. Esta profecía que ustedes ven ahí en pantalla, queridos hermanos y hermanas, se cumplió exactamente en la sinagoga de Nazaret cuando Cristo proclamó ser el Mesías. Vayamos a Lucas 4, versículos 16 al 18. Nuevamente sigue tomando lugar este cuadro en la sinagoga de Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Acabamos de leer esa profecía en Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a ¿qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, tal y como lo decía el profeta Isaías, y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Esta fue la obra que Cristo vino a hacer a esta tierra. Él no vino, queridos hermanos y hermanas, a levantar un reino terrenal. ¿Qué dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15? ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús prácticamente pronunció también al principio de su ministerio? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Recuerden que el evangelio es igual a salvación. Lo leímos en Romanos 1:16, diciendo, dice el versículo 15 de Marcos 1, el tiempo se ha cumplido. O sea, las profecías concernientes al Mesías y la simiente, la mujer de Génesis 3:15. Se ha cumplido el tiempo. Ustedes han estado esperando ese cumplimiento por 4000 años. Ahora se ha cumplido, dijo Jesús. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, ¿qué cosa? En el evangelio. Tristemente, la nación de Israel fracasó en predicar ese evangelio de salvación, porque Israel apostató de esta verdad. Ahí ustedes ven en pantalla el árbol genealógico de Cristo. Recuerden que una de las palabras de Génesis 3:15, simiente, cera. Recuerden que yo les dije que se acordaran de la palabra genealogía. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al árbol genealógico de Cristo. Leamos por favor Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice? Libro de la genealogía, o sea, de la simiente, cera. ¿De quién? De Jesucristo. ¿De quién era hijo Jesús? Hijo de David, porque David es del mismo árbol genealógico de Cristo, de la misma simiente. ¿Hijo de quién? De Abraham. O sea, prácticamente Abraham fue el tatarabuelo de Jesús, queridos hermanos y hermanas. Versículo 2 de Mateo 1. Dice, Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Isaac ¿a quién? A Jacob. Y Jacob ¿a quién? A Judá y a sus hermanos. O sea, Cristo es descendiente de la tribu de Judá. Queridos hermanos y hermanas, vamos a leer otro texto más, hablando del árbol genealógico de Cristo. ¿Qué significa la palabra genealogía? Ya lo vimos en la palabra hebrea de Génesis 3:15. Genealogía significa, número 1, conjunto de los ascendientes de una persona. Número 2, antepasados de una persona. Y número 3, ascendientes o linaje. Diccionario de la Real Academia Española.com. Así que cuando la Biblia habla de la genealogía o del árbol genealógico de Cristo, está hablando de sus antepasados, de su descendencia, de dónde vino Jesús. Bien, vamos al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23 primeramente. ¿Qué nos dice? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Cuántos años tenía Jesús? Como 30 años, por eso fue bautizado en Jordán. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora noten lo que dice el versículo 34.
Versículo 34. ¿Hijo de quién? De Jacob. Hijo de Isaac. ¿Hijo de quién? De Abraham. Recuerden el pacto que hizo Dios con Abraham. En ti, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. De la descendencia de Abraham vino Jesús. Sigue diciendo, hijo de Taré, hijo de Nacor. Versículo 35 de Lucas 3. Hijo de Seruc, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé. O sea, interesante. Hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas, que por eso, ¿qué más significaba la palabra simiente, semen o esperma del hombre? Interesante, queridos hermanos y hermanas. Bien, esa es la descendencia de Cristo, es el árbol genealógico de Cristo. Génesis 49:10, ¿qué nos dice? No será quitado el cetro de ¿quién? De Judá, porque de la tribu de Judá viene Cristo. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, o Silo, o Shailo, como se le conoce en hebreo, hasta que venga Shailo, y a él se congregarán los pueblos. Esta era la obra que iba a hacer el Mesías, el hijo de la promesa, la simiente de la mujer, que era Cristo. Iba a venir Shailo, iba a reunir, iba a congregar a todos los pueblos, o sea, a todas las naciones de la tierra. Iba a ser salvación para el mundo entero. La palabra hebrea, oigan bien, para Shilo o Shailo, de Génesis 49 y el versículo 10 es Shiloh. Viene de la palabra hebrea Shalah y significa tranquilo. Significa también apodo del Mesías. Significa estar tranquilo o pacificador. Y significa también tener paz. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras hebreas, número 7886 y número 7951, páginas 846 y 851. O sea que una de las características de Shiloh que iba a venir, iba a ser el príncipe de paz. Queridos hermanos y hermanas, ¿se recuerdan esa imagen que ustedes ven en pantalla? Cuando los pastores que estaban pastoreando las ovejas allí en los montes de Judea, cuando había nacido Jesús en Belén, ¿cuál fue el mensaje que ellos recibieron? ¿Qué significa la palabra Shiloh? Volvamos, estar tranquilo, pacificador o tener paz. Vamos a ver qué dice Lucas 2, 11 y 14. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén, por supuesto, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Ahí está, Shiloh había nacido. Buena voluntad para con los hombres. Había llegado el pacificador. Había llegado la simiente de la mujer. Tan ansiosamente esperado como esa mujer que anhelaba dar a luz. Esa iglesia que por 4000 años, esa descendencia de la mujer, o sea, de Eva, y esa simiente de la mujer, que era el pueblo de Dios, que Dios había escogido en esta tierra, de esa simiente vino Shiloh, vino el Mesías, nació de una mujer. Y cuando él nació en Belén, esos pastores recibieron un mensaje de parte de los ángeles de Jehová y le dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Shiloh ha nacido, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué dice Isaías capítulo 9, versículo 6? Una profecía mesiánica. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Shiloh había llegado, queridos hermanos. Nació de una mujer, nació del vientre de su madre, que se llamó María.
Bien, ustedes ven allí esa imagen, esa mujer estaba encinta con dolores de parto, pero el dragón, que en primera instancia significa Satanás, hizo todo lo posible por acabar con la vida de ese bebé, que él sabía ya que era el Mesías prometido, que era el que le iba a pisar la cabeza, iba a terminar con su reino en esta tierra. Por eso usó, eso lo vamos a estudiar en nuestros próximos temas, usó un instrumento en esta tierra para tratar de quitarle la vida al hijo de la promesa, a Shiloh, a la simiente de la mujer que era Cristo Jesús. La mujer, al dar a luz, queridos hermanos y hermanas, representa la verdadera iglesia a través de toda su historia, desde Adán, la nación judía, hasta la iglesia cristiana. De esa iglesia nacería la simiente de la mujer, que vendría para salvar a la raza humana del pecado y que le arrebataría a la serpiente, o sea, a Satanás, el imperio de la muerte y el pecado, por medio de la vida y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que se ve a la mujer clamando con dolores de parto, anhelando esa simiente, esa descendencia de Abraham. Anhelaban la llegada de Shiloh. ¿Cuándo llegará Shiloh? ¿Cuándo derrotará y pisará la cabeza de la serpiente? De acuerdo a Apocalipsis 12:2. ¿Qué dice Gálatas 4:4, queridos hermanos y hermanas? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el tiempo de que Shiloh apareciera en esta tierra, o sea, cuando vino el cumplimiento del tiempo de Génesis 3:15, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, como decía la profecía de Isaías capítulo 9, que lo acabamos de leer, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa? Que la mujer clamaba con dolores de parto, de acuerdo a Apocalipsis 12:2. Bien, 1 Corintios 4:15, ¿qué nos dice? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de ¿qué? Del Evangelio. Cuando el óvulo de una mujer es engendrado por el esperma de un hombre, la mujer está o queda encinta y queda ¿qué? Embarazada, o es engendrado ese óvulo, y como producto de ese embarazo, a los 9 meses esa mujer da luz, esa madre da luz a un hermoso bebé, sea hembra o sea varón. Por eso dice, en términos espirituales estamos hablando ahora, dice Pablo, que Dios o Jesús nos engendró, fuimos engendrados por medio de ¿qué? Del Evangelio, queridos hermanos. Cuando ustedes y yo somos tocados por la experiencia del Evangelio en nuestras vidas, nosotros nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. No podemos seguir siendo las mismas personas que éramos antes de conocer el Evangelio. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, cuando tuvo esa entrevista de noche con él, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo. ¿Y a través de qué nacemos? A través del Evangelio. Estamos hablando en términos espirituales, por eso es que Nicodemo no entendió. Por eso es que vemos en el capítulo 3 de Juan que Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Por supuesto, Jesús no estaba hablando de ese tipo de nacimiento. No estaba hablando del nacimiento físico, sino del nacimiento espiritual. Por eso Pablo dice allí en 1 Corintios 4:15, en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué significa la palabra engendrar? Yo lo busqué en el diccionario. Dice dar vida a un nuevo ser. O sea, cuando tú y yo conocemos el Evangelio de salvación, comienza una nueva vida en nosotros. ¿Qué más significa la palabra engendrar? Dar origen, los padres, a un nuevo ser. Y número 3, también significa procrear, de acuerdo al diccionario real de la Academia Española.com. Ahora estamos entendiendo el significado de esta profecía y qué significa que esta mujer clamaba con dolores de parto. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio había llegado. Las buenas nuevas de salvación habían llegado. El hijo de la promesa de la simiente de la mujer había llegado. ¿Qué dice Romanos 8, versículos 22 y 23? Porque sabemos que toda la creación gime, así como gime una mujer que está a punto de dar a luz. Gime a una
y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso es que esa mujer clamaba y gemía con dolores de parto. ¿Por qué? Porque toda esa descendencia estaba esperando que llegara el día de la redención. Por eso vemos allí a Simeón en el templo. Gracias, Señor, que mis ojos pudieron ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, la salvación de Israel. Por eso Ana, la profetisa, clamó y dijo: ha llegado la redención en Jerusalén. Esa descendencia desde Adán y Eva, cuando entró el pecado, hasta que vino Shiloh, todos anhelaban, gemían por la aparición del que iba a herir la cabeza de la serpiente. ¿Qué dice Romanos 3, 23 y 24? Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, todos hemos pecado, queridos hermanos, porque por causa del pecado de nuestros primeros padres, todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Versículo 24 dice, siendo que justificados gratuitamente por su gracia, o sea, por la gracia de Cristo, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Había llegado la redención, había llegado el evangelio, había llegado Shiloh. Colosenses capítulo 1 versículo 14, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que trae la redención. No solamente Jesús vino y murió por nosotros, sino que nos trajo salvación y nos trajo el perdón de nuestros pecados. Que ustedes ven ahí en pantalla, queridos hermanos y hermanas, la iglesia de Roma y todas estas revistas. Ahí ustedes ven la portada de la revista Life. Esta ha sido la última edición que sacó la revista Life, que en inglés es Vida, de enero-marzo del 2022. Y lleva como título en inglés Milagros de Vida o Milagros de Fe. La corona que está sobre la cabeza de la imagen de María tiene ¿cuántas estrellas? Tiene 12 estrellas. Ahí podemos ver que Satanás sigue, hermanos, sembrando esta falsa creencia en la mente de la mayoría de las personas. Y déjenme decirles que esta revista que ustedes están viendo ahí en pantalla, esta portada, esta revista Life o Vida, es una de las revistas de más prestigio de este país, de Norteamérica y del mundo, porque esta revista se publica en diferentes países del mundo. Y esta revista lleva publicándose ya casi por más de 75 años en este país. Y podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que Satanás, a través de estos medios, sigue sembrando en la mente de las personas la falsa creencia de que la mujer con la corona de 2 estrellas, como aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, es la Virgen María. Hemos podido ver a la luz de las Escrituras que la mujer de Apocalipsis 12 no representa a la Virgen María. Pero Satanás sigue tratando de promover esta falsa enseñanza, bien sea por medio del Vaticano o a través de libros o revistas prestigiosas como la revista Life o Vida. El darle esta aplicación sería echar por tierra la correcta interpretación profética y la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué vemos allí, mis queridos hermanos? Esta es una imagen muy conocida, tal vez la vemos muy a menudo en la televisión. Esto que ustedes ven ahí es conocido como el Muro de los Lamentos. Los judíos ortodoxos se reúnen y se congregan allí constantemente a llorar, por eso le llaman el Muro de los Lamentos. Esto es como una porción del muro del antiguo templo de Herodes en los días de Cristo. Esto es prácticamente lo que ha quedado de ese templo, porque ese templo fue destruido por Roma en el año 70 de nuestra era. Los judíos se congregan allí para llorar, para clamar, para meter papelitos, o sea, oraciones dentro de las endijas de esas murallas o de esas piedras, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque los judíos siguen creyendo que el Mesías ha de venir muy pronto y anhelan la venida del Mesías, pero no se dan cuenta que Shiloh ya vino
y ellos mismos lo rechazaron hace casi 2000 años atrás. Queridos hermanos y hermanas, ya Shiloh vino, ya la simiente, la mujer, le pisó a Satanás la cabeza y le quitó el imperio de la muerte. Voy a terminar con un texto bíblico del libro de Hebreos. Acompáñenme en el libro de Hebreos en sus Biblias si son tan amables. Hebreos. Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Hebreos el capítulo 2 y el versículo 14. Dice así la escritura: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, oigan bien, los hijos y los hijos de los hijos, o sea, esa simiente, ustedes y yo somos de carne y sangre. Él también, él es Cristo, participó de lo mismo, porque Cristo tenía que haber nacido de una mujer para ser simiente de esa genealogía que sabemos que fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dice que él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Oh, queridos hermanos, yo me lleno de gozo cuando leo estas palabras de Hebreos 2.14. ¿Por qué? Porque Shiloh ya vino. Pero estos judíos que se congregan allí en el muro de los lamentos a orar y a clamar por la venida del supuesto Mesías, tristemente no se dan cuenta que ya el Mesías vino y fue rechazado. Pero hoy ese Mesías, queridos hermanos y hermanas, quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu corazón. Shiloh quiere formar parte de tu vida. Vamos a leer un texto final. Esto toma lugar cuando Jesús se encuentra junto al pozo de Jacob, allí con la mujer de Samaria. ¿Recuerdan? Juan 4, versículos 25 y 26. ¿Qué nos dice? Le dijo a la mujer, o sea, la mujer samaritana a Jesús, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Ellos sabían que iba a venir, por eso esa mujer de Apocalipsis 12 está gimiendo con dolores de parto. Anhelaban la llegada de Shiloh, del Mesías, de la simiente de la mujer que era Cristo, que iba a venir, iba a dar redención, iba a libertar al pueblo de la esclavitud del pecado. Pero los judíos en los tiempos de Cristo anhelaban ser liberados de Roma, no del pecado. Dice: sé que ha de venir el Mesías, le dijo la mujer de Samaria, o la mujer samaritana a Jesús, llamado el Cristo. Cuando Él venga, oigan bien, nos declarará todas las cosas. Toda esa simiente anhelaban que llegara Shiloh, que llegara el Mesías. ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 26 a esa mujer de Samaria? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria al Señor. Ya había venido Jesús, había nacido de la mujer que fue María. Esa simiente de la mujer había llegado, mis queridos hermanos y hermanas, y en la nación judía no se dio cuenta. Y hasta la fecha han pasado casi 2000 años y vemos todavía a estos judíos allí llorando frente al muro de los lamentos, esperando que venga el Mesías. Pero el Mesías ya vino. Y el Mesías, Shiloh, quiere formar parte de tu vida. Y es por eso que yo siempre pongo esta imagen al final de estas presentaciones. Cristo tocando a la puerta de nuestras vidas, tocando a la puerta de nuestros corazones. ¿Lo dejaremos entrar? Shiloh quiere gobernar tu vida, quiere cambiar tu vida, quiere darte un corazón nuevo, quiere darte una mente nueva. Por eso Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso Pablo dijo: yo os engendré a través del Evangelio. El Evangelio es vida. El Evangelio trae vida eterna para el que lo recibe. En esta hora tú puedes tomar esa decisión si así lo quieres, querido hermano y hermana que me escuchas, querido joven o señorita que me escuchas, querido niño o niña que me escuchas. ¿Quieres dejar entrar a Shiloh en tu vida? ¿Quieres dejar que el Mesías que ya vino hace casi 2000 años atrás por primera vez y está a punto de regresar por segunda vez a esta tierra, lo dejarías entrar en esta noche? ¿Por qué no tomas la decisión de dejar que Cristo gobierne tu corazón y tu vida? ¿Por qué sigues aferrándote a las cosas de este mundo, a los placeres sensuales y a los placeres pasajeros de esta tierra, si lo que esta tierra te ofrece es vanidad, no es vida eterna?
Lo que ofrece Cristo Jesús, lo que te ofrece Shiloh, es vida eterna. Tú escoges, querido hermano y hermana que me escuchas. Termino con una palabra de oración en esta hora. Amante Dios y Padre Celestial, querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de haber estudiado su palabra. Gracias porque la simiente de la mujer, Eva, que recibió esa promesa allí en el Edén después de que entró el pecado, que la simiente de la mujer, Shiloh, Jesús, iba a venir, iba a pisar la cabeza de la serpiente, iba a propinarle una herida de muerte. Vimos, Señor, a través de este estudio, que ya el Mesías prometido vino a esta tierra y efectivamente le propinó una herida de muerte a Satanás. Alabamos el nombre de Jesús en esta noche, porque Cristo le arrebató a Satanás el imperio de la muerte, porque Satanás tenía la muerte en sus manos, porque su palabra dice, la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias, porque en Cristo Jesús hay vida eterna. Gracias, porque si morimos, si tenemos que bajar al sepulcro, si morimos en Cristo Jesús, tenemos esperanza de resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Ya Jesús vino a esta tierra, ya Shiloh apareció y vino como estaba profetizado, de la simiente de la mujer, y trajo salvación. Gracias a la venida de Shiloh, su venida vino a traer bendición a todos los habitantes de esta tierra. Nosotros en esta noche, nuestros hermanos y hermanas que están escuchando esta programación en el día de hoy, gracias al Evangelio, gracias a la venida de Shiloh, de Jesús a esta tierra, nosotros hoy hemos conocido esta gran verdad del Evangelio, que son buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Le rogamos de todo corazón de que Jesús pueda formar parte de nuestras vidas. Si hay alguna persona que me está escuchando en esta hora, Señor, algún hermano o hermana, alguna señorita o algún joven que no ha tomado la decisión de dejar entrar a Cristo en su vida, permita que esa decisión la puedan tomar hoy, antes de que sea demasiado tarde. Te lo pido y le doy las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Le damos las gracias a Jesús en esta noche, queridos hermanos y hermanas, por haber venido a esta tierra y habernos dado la esperanza de salvación y de vida eterna. No dejes que ese sacrificio de Jesús, el Mesías prometido, la simiente de la mujer que iba a venir, sea en vano en tu vida. Déjalo entrar a tu corazón y a tu vida. Quiero hacerles una invitación antes de despedirme para que mañana sábado nos sintonice a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, por nuestras 3 plataformas. Recuerde, el Fuerte Clamor y el Heraldo del Tercer Ángel en YouTube y el ministerio El Fuerte Clamor en Facebook. Estaremos saliendo en vivo, vamos a transmitir nuestra programación de aquí, de nuestros estudios, de nuestro hogar, vía virtual a partir de las 11 de la mañana. Espero de que me puedan acompañar. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.